A comer. Muy buenas a todos, yo soy José, ahora mismo estoy en Taipei, en Taiwán. La verdad que se me ha hecho un poquito tarde, como podéis ver es de noche, son las 11 de la noche aquí en Taiwán. Y hoy por fin empezamos a grabar, por fin. Hoy nos dirigimos al 7-Eleven. El 7-Eleven es una cadena de abastecimiento, la cadena más grande de abastecimiento japonesa americana. Hay más de 5.000, 5.222 para ser exacto. Tiene este nombre porque abría de 7 a 11 de la noche, como su nombre indica. Pero ahora en muchos países es 24 horas, entre ellos Taiwán. Prácticamente la mayoría de 7-Eleven son 24 horas. Da igual la dirección que vayas, para allá o para allá, a 100 metros prácticamente te vas a encontrar uno. Y es la polla, porque es que vende de todo, vende de todo. ¿Se puede decir es la polla en YouTube? Sí, sí se puede. Ahora me censuran solo por eso. Es que es brutal, porque puedes comprar desde comida hasta revistas, hasta calzoncillos, si tú quieres. La verdad que en España no sabemos muy bien lo que es el 7-Eleven, porque básicamente están en continentes, evidentemente Asia, América, y luego se encuentra Australia y en Europa del Norte, pero en España no tenemos mucha idea de lo que es. Bueno, voy a dejar de enrollarme y vamos para adentro, acompañadme. Hay una sección enorme de cosmética, una sección de papelería, cosas de casa, pasta de dientes, jabones. Mirad todos los sabores de Doritos y patatas que tienen. ¡Wow! Doritos sabor a gamba. Esto habrá que probarlo algún día, la verdad. Doritos extra picantes. Lo probaremos a ver si es verdad. Este snack es súper típico también de gamba. ¡Wow! Patatas Lays sabor stick de carne. Joder. Rufles sabor costilla. Otro nivel. Galletas rellenas chocolate me recuerdan a las de Shin-chan. Sí, bastantes típicas. Aquí ya nos metemos en la impresionante variedad de noodles que tienen. No sé ni por dónde empezar, la verdad. Wow, este tiene muy buena pinta, la verdad. De hecho es que creo que viene con esa carne y todo. O sea, no es simplemente en la foto. Este es de los mejores, tengo entendido, que pueden haber aquí. Los probaremos. Esto aquí se llama Fanhua. Y están rellenos de todo tipo de sabores, desde carnes, pescados, mariscos. Hay propios microondas para calentar comida, comida caliente ya preparada. Mucha variedad, mucha variedad. Esto se llama chayetan, básicamente huevo cocido en soja, té. Esta sección es de hot pot. Wow. Aquí tenemos los baozi, que son los bollos, los panes que están rellenos de verdura, de carne. Tiene pinta de estar calentito. Te puedes hacer hasta un perrito caliente al instante. La salchicha, por aquí debajo tenemos el pan. Mítica cerveza de Taiwán. Por fin llegamos a una de mis secciones favoritas. Esto es Mapo Tofu.
seguro que lo voy a coger. Tenemos opciones más sanas también. Lo bueno de todo esto encima es que te lo calientas en el microondas al instante y a comer. Aquí hay una especie de curry de ternera con huevo y arroz. Míticos dumplings, a todo el mundo le gustan. O tenemos xiaolongbao. Esto está muy bueno. Pollo frito con queso, estilo coreano. Esta es de mis cosas favoritas, liangmian, noodles fríos. Tenemos sección de dulces y chocolates. Aquí se tiene que testear hoy. Son bastantes míticos en Taiwán, en Taipei. Todo tipo de bollos, de dulces. Es que wow, la comida aquí de verdad que no acaba, da la sensación de que no termina nunca. Tenemos aquí como donuts de té matcha. Pues es una locura, la verdad, al final comprita hecha, la verdad, no nos podemos quejar, va a estar bien, va a estar interesante. Vamos a probar. Dios, qué delicia, por favor, os juro que esto está tremendo. Esto se llama liangmian. Estos son súper típicos de Taiwán, pero no los he probado nunca. Son como una especie de noodles de ternera, Nioro Tanmian. Dios, esto es de mis cosas favoritas en el mundo entero, os lo juro. Tenéis que venir aquí para probar esto. Esto se llama mapo tofu. Obviamente tofu, es como un guiso de tofu, un poco picante, delicioso. Tenemos aquí unos dumplings. Esto está riquísimo. Se llama chayetan, galletas de Sinchan, o al menos parecidas, las probaremos también. Esto es un milk tea de Taiwán, bastante mítico, Nai Cha. Dios, esto os juro que está buenísimo. Ahí donde lo veis, que es todo pequeño. Esto se llama Yang Le Tu y está buenísimo de sabor. Gummies, unos buenos gummies. Ya, esto es típico también. A comer, la hora de la cena. Exactamente son las 12 de la noche, perfecto. Muy buena hora para empezar a cenar. Que empiece la fiesta. Hay hambre. Que empiece la fiesta, pues. El primer elegido, liangmian. Estos son unos noodles que son fríos, se comen directamente en nevera y están tremendos. Llevan una salsa de sésamo, pollo, pepino, huevo hilado. ¿Y qué queréis que os diga? Esto está tremendo. Os juro que se me está haciendo la boca agua. Empecemos con ella. Mirad qué cremosidad. Es justamente como lo recordaba. Algo súper curioso de ello es la textura de la pasta. Os juro que no lo encontramos en la pasta que conocemos italiana, la pasta en España que comemos, porque esta es como súper chiclosa, tiene como muchísima textura y os juro que está tremendo. Tenemos que tener en cuenta que encima es comida envasada, que te comes del momento. Dios, sí. Me acuerdo que siempre que venía a Taiwán, desde pequeño en verano, comía esto bastantes días para desayunar. Este plato es un plato que da igual que te lo comas en invierno o en verano, va a estar siempre buenísimo. Muy típico de Taiwán, se llama liangmian, noodles fríos. Continuamos. Seguimos con unos buenos dumplings. Joder, me estoy quemando. Pero bueno, chavales, ¿pero qué pasa? Esto en chino lo llamamos jiaozi y hay diferentes formas de hacerlos. Se pueden hacer cocidos en agua, hervidos, se pueden hacer al vapor o se pueden hacer también en la sartén. Y esto entra como pipas. Vamos a echarle salsa. ¡Ostras, chaval! ¡Fatality! Puta liada. A ver, esta mesa lo limpia que está. Os juro que es la primera vez estoy probando los dumplings de aquí. La verdad que para estar ya precocinados y calentados al microondas están súper buenos. Aquí tenemos el interior de los dumplings que mojamos en salsa de soja y esto está tremendo.
Yeah. Os juro que una de mis comidas favoritas son los noodles y luego los dumplings. Pues nada, el último, va por vosotros, familia. Continuamos la fiesta con noodles. ¿A quién no le gustan unos buenos noodles? Y estos tienen una pinta espectacular. Chili beef flavor instant noodles. De hecho es que vienen con ternera, pero cachos de ternera. Esto no es como un ya te como de esos que conocemos ni nada. Esto es auténtico. Esto sí que está bueno para ser instantáneo, madre mía. Es que se pueden sentir hasta los trozos de ternera aquí dentro. Ahí para adentro. Wow, mirad los trozos de ternera. Literalmente viene con trozos de ternera. Os juro que es la primera vez que veo unos noodles instantáneos así. Cerramos y a esperar 5 minutos. Esto tenéis que verlo de cerca. Si es que ha cambiado hasta el color, mirad, y ni siquiera hemos removido. Tenía muchas ganas de este momento, es la primera vez que voy a probar estos noodles. Probamos el caldo. Súper sabroso. Tiene un toque picante que se nota, la verdad. Se nota la presencia del sabor de la carne en el caldo. Oh, wow. De nuevo voy a recalcar la textura de los noodles. Es que os juro que es totalmente diferente a la que comemos en España. Porque es que tiene mucha más consistencia, tiene mucho más cuerpo. Esa textura es como mucho más... En Taiwán se dice kiu, que quiere decir que es mucho más chicloso, como en boca, con mucha más textura. Y francamente es lo que más me gusta de la pasta. Mirad esto es lo mejor. El cartílago, los tendones, esto es pura gelatina, se deshace. Wow. Vamos a probar la carne eterna. ¿Pero cómo puede estar tan tierna? Seguro es que son noodles instantáneos, tenemos que tener en cuenta esto. Ha llegado el momento de meter el huevo. Se llama chayetan y básicamente es un huevo que está cocido y luego digamos que se marina en una especie de hojas de té y soja, absorbe todo su sabor. Probemos esto. Esto seguro que funciona. Buah, seguro que se me hace la boca agua. Cogemos huevo, mezclamos con noodles. Joder, sí señor, esto es vida. Pensad que ahora mismo, si esto está tan vacío, es porque no son nada más ni nada menos que la 1:07 de la mañana. ¿Qué dices? Es muy buena hora para comerse 5 platos, joder, no sé por qué dices que no. Vamos a beber un poco de Night Cha, Milk Tea. Esto siempre es un acierto. Chicos, os voy a reconocer que empieza a estar un poco lleno, pero es que a esto no se le puede decir que no. Mirad qué pinta tiene esto, por favor. Tiene pinta de que va a picar. Espero que pique, me encanta. A ver cómo hago esto sin quemarme. ¡Wow! Súper tierno el tofu. Se deshace en la boca. Usan tofu blando. Básicamente no hay que morderlo. Con apretar la lengua con el paladar se deshace en la boca. ¡Wow!
Se nota el sabor de la pimienta de Sichuan, el picante. Me encanta el sabor de la pimienta de Sichuan, es uno de mis sabores favoritos. En chino llaman a este tipo de sabor mala, que básicamente es el picante con el ma, que lo que provoca el ma es, digamos, como que se te adormece la lengua, se te adormece la boca. Es una auténtica maravilla. Esto acompañado con arroz es de lo mejor que puedo ver. Esto, siendo el cuarto plato, después de 3 previos, esto ahora mismo un poco bomba en el estómago va a ser, ¿eh? No voy a decir que no. Como está tan bueno, me pide el cuerpo seguir comiendo. Este es uno de los platos que podéis ir a nuestra página de perfil y podéis ver la receta. Os la recomiendo al 100%. Último bocado. Wow. Mentiría si os digo que no estoy lleno, pero para postre siempre hay un hueco en el estómago. Bien, empecemos con las galletas que son parecidas a las de Shin-chan. Aquí las tenéis y seguro que todos la habéis visto alguna vez, que son rellenas de chocolate. Galletas rellenas de chocolate, chicos. Vosotros me diréis que puede salir mal. Nunca falla. Se van bien cargaditas de chocolate. Hostia, estoy petado, ¿eh? Wow, esto, chicos, para mí es infancia. Se llama Yanletuo. Es un sabor que no os puedo explicar, pero para mí es infancia. Del tirón. Para terminar con la fiesta, unos gummies sabor a uva. Chocolate por fuera, una especie de gelatina chiclosa como el bubble tea por dentro. Chocobol. Wow. Eso es algo que no gustaría a todo el mundo, ¿eh? Pero a mí me sabe a infancia también. Chocolate por fuera y gelatina por dentro. Vale, ahora sí que sí. Va a ser lo último que me meta en la boca esta noche. Yeah. Y no penséis mal. Finish. Nos vemos fuera. Salimos ya, chicos. Os puedo asegurar que me he quedado muy, pero que muy lleno. Pero os puedo asegurar que ha merecido la pena. Suscribíos al canal porque vienen cosas nuevas. ¡Hasta la próxima!